bueno, lo primero que nos gustaría conocer es tu opinión sobre los objetivos que se persigue con este tipo de iniciativas, en específico un taller como este que no se había antes dado por parte de esta alianza entre gobierno y sociedad civil como es la CONAGUA y el Consejo, dirigiéndose ahora al tema específico de políticas públicas. Sí, cómo no. Primero, Vero, la verdad, bueno, agradecerte el espacio de la entrevista. Y segundo, celebrar y felicitar la idea tanto del Consejo Consultivo del Agua como de la propia Comisión Nacional del Agua de llevar a cabo este seminario. Sin duda, como lo dijimos al principio en nuestra intervención en nombre de nuestro presidente del Consejo Directivo, el ingeniero Carlos Fernández, nosotros lo vemos como un corte de caja de la política hídrica de este país. Cuáles fueron los alcances, lo que se logró, lo que quedó como una asignatura pendiente y por supuesto los retos para la siguiente administración pública federal, pero también para la siguiente legislatura. Recordemos que dentro de unos pocos días, el 1 de septiembre, inicia la 62 legislatura, que será un punto fundamental para la legislación dentro de las políticas públicas. Creemos que, como bien lo comentas, Vero, los objetivos, las propuestas, los temas son los que realmente siempre hemos discutido. Creo que la diferencia que debe de obtenerse al final de estos 4 paneles debe de ser el obtener dentro de la participación de los sectores público y social una verdadera identificación de los temas que quedan pendientes. Como lo han dicho algunos panelistas que han pasado en los paneles de hace un momento, el diagnóstico lo tenemos muy claro. Sabemos qué es lo que adolece en nuestro país dentro de las políticas públicas en materia de agua. Lo que nos falta quizás es la implementación de cómo hacerlos y la participación de diversos sectores que quizá no tengan tanto involucramiento como ha sido. Y sin duda el tema del Consejo Consultivo del Agua es fundamental para lograr este objetivo. Totalmente de acuerdo. Escuchaba yo hace rato en el salón de conferencias a alguien decir que políticas públicas siempre se había malentendido como un acto de gobierno, ¿no? Cuando realmente debiera de estar fundamentada también en escuchar a la ciudadanía, en la participación social y que fuera como el resultado de un acto de corresponsabilidad entre los diferentes sectores, incluso el privado, el industrial, la academia. Y hace rato que entrevistábamos al ingeniero Loje nos decía su idea de cómo pudiera este ejercicio dar pie a la continuidad transeccional, que es algo que pues, nos perjudica mucho cada cambio de sexenio, cada cambio de gobierno municipal, estatal, etc. ¿Cómo ves tú el rol de estos otros sectores que pues, no son tomados o son tomados en cuenta un poco en el papel, pero no a la hora de llevar sus propuestas a implementar, que es lo que tú mencionas, ¿no? Claro. Hay muchos diagnósticos, la academia trabaja en generar estudios y diagnósticos de todo tipo que ahí están, pero finalmente nunca acaban por traducirse en propuestas concretas que el legislativo se apropie de ellas, que las lleve a iniciativas de reforma o que incluso los tomadores de decisiones apliquen en políticas públicas basadas en eso. Tienes toda la razón. Yo empezaría por la última parte que comentas. Creo que esto ha sido un problema y que corresponde a nosotros resolverlo. ¿A nosotros quiénes? La sociedad civil organizada. Si erróneamente se ha considerado que una política pública es la decisión que hace una autoridad, llámese en la parte legislativa o en la parte del Poder Ejecutivo. Y creo que no es correcto. Ellos son, de alguna manera, quienes van a interpretar los requerimientos que la sociedad civil, los ciudadanos, nosotros, la población, les demanda a ellos que lo traduzcan en leyes y en políticas públicas, en un marco legal que nos rige a nosotros. En el tema del agua no es ajeno. Creemos que lo que nos ha faltado a nosotros es clarificar de manera muy objetiva qué es lo que requerimos. Desgraciadamente nuestros sistemas de planeación en el país son muy amplios y dispersos, desde que se hacen las propias consultas y que ahora seguramente lo veremos en este inicio de Poder Ejecutivo, luego Gobierno o Ejecutivo Federal a partir del 1 de diciembre, viene el Plan Nacional de Desarrollo y de ahí se va a derivar sin duda el tema de la política hídrica. Parafraseándote, alguien también decía en un panel anterior que lo más triste, y creo que era Ismael Aguilar, es que ahora que llegue el nuevo gobierno va a iniciar otra vez los foros para ver qué piensan del agua y para saber, y nos retrasamos o nos regresamos, no sé, 2, 3, 4 años. Creemos que el ejercicio que hoy estamos haciendo, Vero, es el hecho de tener muy claro, decir, qué tenemos en las 5, 6 o 7 asignaturas que está conformado los 4 paneles. El de infraestructura, el de participación social, el de gobernanza, etcétera, etcétera. Es decir, esto es lo que tenemos actualmente y es de aquí en adelante, pero la presión la debemos hacer nosotros,
la organización civil o los organismos de la sociedad civil organizada. Es decir, esto es lo que tenemos, lo que dijo el corte de caja, retomo mi palabra, el corte de caja de la autoridad, que es la Comisión Nacional del Agua y la Semarnat, hasta el 30 de noviembre, esto es lo que dejaron. Y de aquí en adelante debemos darle continuidad a esto o no, pero nosotros mismos organizarnos. Voy a decir algo que quizá no sea lo políticamente correcto, pero a veces esta dispersión y esta falta de organización de nosotros mismos, la sociedad civil, se aprovecha por la autoridad para el esquema divide y vencerás. Entonces cada quien lleva hacia temas de procesos de orden político y no necesariamente de planeación estratégica o de planeación hídrica del país que se requiere. Entonces, ¿qué podemos resumir en esto, Vero? Que lo que necesitamos nosotros es organizarnos, es a partir de mañana tener nosotros, tú te vas a tener un papel muy importante y todo el equipo de trabajo, de tener un documento muy claro, no el misma memoria que se hacen en todo ese tipo de seminarios, sino un documento muy claro que tengamos que socializar con los actores relevantes que estamos ahí, lo has mencionado, academia, organismos empresariales, etcétera, etcétera, para llegar a decir, señores, la próxima legislatura, la siguiente legislatura, esto es lo que queremos y se requiere. El próximo gobierno federal, esto es lo que se requiere y de aquí para adelante. O sea que, pensando en un valor agregado de este evento, podríamos decir que, pues sí, un evento ya organizado entre sociedad civil organizada y gobierno es un primer paso, pero que habría que ver qué pasa con ese seguimiento a los resultados de este panel, ¿no? Sin duda, y yo creo que está en nosotros hacerlo. Los legisladores que vienen tienen un conocimiento y una voluntad de que se requiere modificar el marco legal para el tema de agua en este país. Bueno, lo que tenemos nosotros que decirle es lo que nosotros decidimos. Recordemos que, y con todo respeto lo digo, es que los legisladores no son todólogos o expertos en todo, los expertos somos todos nosotros. La gente que está en el salón de al lado es toda la gente experta. La habilidad de nosotros es lograr que se interprete y que se cumpla ese mandato de la sociedad civil a través de los legisladores, en el caso concreto del Poder Legislativo. En el caso del Poder Ejecutivo es exactamente lo mismo. Las autoridades de Conagua que se sienten, las nuevas autoridades de la Comisión Nacional del Agua que sienten a partir del 1 de diciembre, tendrán que sentarse con todos nosotros a raíz de este parteaguas que estamos haciendo el día de hoy. Y lo más interesante es sumar a todos los esfuerzos que se han hecho. Aquí son muy representativos y muy importantes, pero sin duda faltan muchísimos más actores dentro de la sociedad civil que tienen algo que decir, que aportar. El reto, sin duda, yo iniciaría haciendo esa conclusión, es ordenar dentro de estos 5, 7, 8 asignaturas que comentamos, ordenar el orden de planeación y de prioridades para poder darles el presupuesto, porque el problema también se ha dicho hace un momento, el tema siempre es la asignación presupuestal. Bueno, pero siempre va en orden de las prioridades, y de las prioridades, y las prioridades las tenemos que tener muy claras nosotros. Exactamente. Y basadas en resultados. Sin duda, sin duda. Y déjame agrego algo, dentro de esos resultados también debe haber un seguimiento, una evaluación y una transparencia y rendición de cuentas, que es algo que adolece este país. Absolutamente. Entonces, ¿consideras que una de las áreas de oportunidad definitivamente es este cambio de gobierno para que la sociedad civil logre insertarse de manera contundente en el tema de política pública? Sin duda. Me parece que es una coyuntura afortunada. Nosotros en el Consejo Consultivo del Agua lo hemos vivido, tú lo has vivido muy bien con el tema de los observatorios ciudadanos. Debemos de hacer valer la voz del ciudadano organizado con una propuesta asequible, válida, factible, que puede encaminarse a una implementación, una política pública. Así de sencillo. Sí. Nadie más o nadie mejor que el ciudadano, el académico, el experto que está en el sitio puede saber qué es lo que requiere. Aquí el reto, insisto, es cómo organizarlo y cómo tratar de estimular, déjame utilizar esa palabra, que se vaya programando en función de lo que requiere una política pública. No más una política pública que se le ocurre a un legislador porque él cree o porque alguien le sugirió. Es una política pública que interprete la voz de la sociedad civil organizada. Necesitamos dos ingredientes entonces, ¿no? Una sociedad civil organizada con ganas de incidir y con ganas de hacer contrapeso, y un gobierno receptivo. Sin duda, y creo que esa dualidad va a existir, y creo que si no existe, está en nosotros hacer que se cumpla y hacer que exista. Por eso creo que hay tantos esquemas de cumplimiento como la reforma política, el referéndum, una serie de situaciones que nosotros podemos utilizar para que realmente se cumpla. Aquí el trabajo es unidad. El reto y el nombre del juego se llama unidad y prioridad en función de los objetivos que alcanzamos.